Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Buenos días, estamos saludándoles en nombre de Gonzalo Rosero, soy Francisco Rocha y vamos a iniciar esta mañana de trabajo un poco fría, pero bueno, con novedades. Hoy se tratará el tema de que ha solicitado los abogados del vicepresidente de la República para una sustitución de medidas cautelares y claro, también ya la resolución de la Corte Constitucional de admitir a trámite las preguntas, que es eso, no admitir a trámite y luego vendrá un dictamen constitucional para ver qué dicen sobre las preguntas presentadas por el presidente Lenín Moreno para la consulta y referéndum que se realizará, de ser posible, este mismo año. Queremos saludar a Raúl Andrade, muchas gracias por acompañarnos, Raúl. Gracias, Francisco. Una primera, digamos, análisis de la consulta, no solo de las preguntas, sino de este hecho que ya el día de ayer se concretó en la tarde, de admitir, o sea, un paso adicional en el tema de ir hacia la consulta y referéndum. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias y buenos días a los oyentes. Bien, la primera pregunta que uno se hace cuando hablan de consulta es ¿por qué se consulta? ¿Ya? Eso es un poco un antecedente básico. Y uno consulta por dos motivos. Cuando quiere afirmarse a través de la consulta, en términos políticos, cuando pretende ejercer un poder, de alguna manera representar al pueblo a través de una consulta. Y la otra es porque está incómodo por la situación en la que existe o en la que está su mandato antes de la consulta. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué políticamente se hace esta consulta? Y la verdad es que la respuesta es bastante conflictiva y quizá dolorosa en términos de país. Es grave que un presidente de la República esté incómodo con la actitud de su coediario expresidente, la pugna clara que existe entre Moreno y Correa, de la que está pagando los platos rotos del país y el movimiento Alianza País, es básicamente lo que tiene que preocuparnos. Es decir, si es que analizamos las preguntas en esencia, la que llama la atención y la que sorprende es este llamamiento a que se destierre la reelección indefinida, que en la práctica lo que es hecha con dedicatoria al expresidente. Pero le podrían decir que también fue dedicatoria el haber incluido algo que, como ha dicho el propio presidente Moreno, no constaba ni en la discusión de Montecristi ni en las otras discusiones, pero previo al proceso electoral se enviaron unas enmiendas. Algunos dicen que todas esas enmiendas inconstitucionalmente tratadas, esas debieron ser. Pero usted encuentra ahí que es entonces un tema dirigido a... Yo creo que es claro, ¿no? Obviamente hay muchas maneras de disfrazar, pero llama la atención que una constitución que se suponía que iba a durar 100 años... 300. O 300, tiene ya 20 enmiendas en 9 años. Entonces uno se pregunta, bueno... ¿por qué algo eso? les falló? Claro, ¿qué es lo que está fallando? Y la respuesta es clarísima. Lo que sucede es que esta Constitución responde a los deseos y a la voluntad de una persona.
y las otras personas o el presidente que viene después de esa persona está incómodo con esas decisiones. Y asimismo ha sido un dogal para el propio expresidente, porque ha tenido que cambiar 20 veces su argumentación y de alguna manera irla adaptando a sus intereses personales o a sus intereses de grupo. Entonces, me parece que lo que hay que rescatar y lo que está subyacente en la consulta es la necesidad del presidente Moreno de que le dejen gobernar, de que le dejen de alguna manera camino libre para ser el presidente de la República sin tener este mosquito en la oreja que está permanentemente glosando, criticando y de alguna manera inclusive agrediendo, ¿no? A través de la agresión. Claro, está agrediendo a las decisiones que él toma como presidente de la República elegido, ¿no? Este siendo un problema interno, claro, ahí el problema también es que el presidente de la República es además presidente del movimiento Alianza País y tienen la Corte, tienen la Asamblea, tienen todo, la estructura no ha variado. ¿Cómo podemos decir que el señor presidente Moreno quiere tener su propia presidencia o sí se puede diferenciar entre la presidencia de Moreno pese a toda la estructura? Bueno, parece que ese es el deseo. Ya. Lo que quiere el presidente Moreno es justamente distanciarse del manejo establecido por el correísmo y generar un correísmo o un partido Alianza País sin Correa. Este es un poco el tema. Y claro, como tiene esta necesidad, plantea las cosas en términos de que, a ver, terminemos con el culto a la personalidad, terminemos con las órdenes que emanan desde Carondelet y empecemos a hablar un idioma distinto. Yo lo que saco como conclusión es la pobreza ideológica de Alianza País, porque resulta que estamos hablando de que personas que tenían la voz cantante en la época del presidente Correa, respaldando sus ideas, hoy han dado totalmente la vuelta. Ahora están hablando de las ideas del presidente Moreno. Aparentemente en Alianza País no hay una consistencia ideológica. Lo que hay es las órdenes de un capataz. Y sea como quien que fuere. se acostumbraron estos 10 años Claro. y sin órdenes se pierde. Correcto. Entonces, el problema que tienen en este momento es que están Ya. perdidos. Queremos saludar al señor doctor Felipe Burbano de Lara. Felipe, buenos días. Estamos analizando con Raúl Andrade esto de la consulta y qué repercusiones, o más que repercusiones, qué nomás cubre la consulta. Él nos ha dicho que cubre también esto de esta necesidad de legitimarse más del presidente y de esta incomodidad que tiene frente a la presencia del expresidente. Entonces, un poco reenrumbar bajo su presidencia y lamentablemente, desde mi punto de vista, presidente del partido también, o del movimiento Alianza País, que este momento se debate al interior entre estos dos líderes, ¿no? Bienvenido, buenos días, Felipe. Gracias por la invitación. Es decir, a mí me parece que la consulta lo que tiene como objetivo de fondo es dirimir en este conflicto de liderazgo al interior de Alianza País. ¿No? A mí me parece que ese es el propósito, que hacia allá está pensada, que así ha sido concebida la consulta y que los temas que se plantean, con excepción de unos 2 o 3 temas, los demás son ingredientes que van a alimentar esta lógica plebiscitaria que va a caracterizar a la consulta. Entonces a mí me parece que la consulta lo que pretende es cerrar un ciclo político, cerrar el ciclo político de la revolución ciudadana, cerrar el ciclo político del presidente Correa o del correísmo y en medio de este conflicto de liderazgo. Lo que no ha logrado Alianza País en este proceso de transición es hacer un relevo de liderazgo. No ha sido posible. Entonces ese relevo de liderazgo va a seguir la línea de lo que yo en algún artículo llamaba la línea del parricidio político. O sea, hay que asesinar al padre, políticamente hay que asesinar al padre para que pueda darse la transición. Pero eso, obviamente, lo que está produciendo es la fractura
y la división dentro de Alianza País. Pero ahí sería injusto pensar que nos llevan a una consulta para resolver problemas de un movimiento y que el país tiene que resolverles los problemas del movimiento, legitimando un liderazgo al interior de ese movimiento que nos gobierna Bueno, ya 10 es años. un ¿no? problema dentro del movimiento, es una crisis de liderazgo dentro del movimiento, es un conflicto de liderazgo dentro del movimiento, pero también es el fin de un ciclo político. Ya. Y creo que en ese fin del ciclo político, le compete al país entero, ¿no? Ahora, el problema es, supongamos que se dirime este conflicto, porque el gobierno de Moreno ha planteado este conflicto como el tema central de la transición política, ¿no? La pregunta es, ¿y después qué? ¿O qué más está en juego? Aparte del conflicto de liderazgo, de relevar efectivamente el liderazgo dentro de Alianza País, con el riesgo de que ese relevo le rompa a Alianza País, como efectivamente le está rompiendo. Y después, ¿qué viene? ¿Qué está planteando aparte de salir del correísmo Moreno? Entonces me parece que, bueno, son momentos y fases de este proceso complejo de transición. Raúl, si nos están planteando solo la salida, para algunos puede decir, bueno, salir de estos 10 años no es poca cosa, o sea, salir y recuperar que serán las libertades, volver a reinventarnos también la democracia, no sería poco. Algunos dirán, no hagan ni una sola vereda más, pero ayúdenos a limpiar y a ver si recuperamos algo de lo que se han llevado. ¿Eso es posible? ¿Será lo que Felipe se pregunta? A ver, quizá la pregunta que tenemos que hacernos es efectivamente qué es lo que estamos buscando. Y aparentemente lo que se está buscando es lo inmediato, lo que usted está refiriendo, que es, sí, sabemos como sea de estos 10 años ya. Entonces eso ha provocado un movimiento de entusiasmo en la gente. Sí, vamos a apoyar la consulta, vamos a respaldar esto y lo otro, pero efectivamente hay que hacerse una pregunta de a posteriori, ¿no? ¿Qué es lo que sucede a posteriori? ¿Qué es lo que está detrás? Y allí intervienen una serie de interrogantes. Lo primero que tenemos que tener claro y no olvidarnos es que Alianza País ganó las elecciones y con un sistema muy discutible logró seguir manteniendo esta especie de nudo gordiano que nos aprieta en términos jurídicos, en términos políticos, en términos económicos, y del cual no encontramos salida. Entonces, claro, todo el mundo está muy contento porque nos han aflojado un poco el nudo que nos tenía ahorcados. Y no nos damos cuenta que efectivamente detrás de eso hay un problema muy serio, que es hacia dónde está yendo el país, bajo qué premisa se quiere conducir al país y qué es lo que estamos buscando. Y esa es la triste herencia de todos los caudillismos. Si hacemos un análisis histórico, veamos el caso de Argentina después de Perón, veamos el caso de Venezuela después de Chávez, veamos el caso de Nicaragua después de Ortega, y así. Analicemos qué es lo que deja de herencia un caudillismo que se prolonga a través del tiempo. Deja de herencia estos vacíos, estas inconsistencias y esta situación incomprensible de hacia dónde vamos, porque ya no tenemos la voz del líder que apunta en una dirección. Que es el que nos indique el camino. Claro, porque a eso estamos acostumbrados también como país. Quizá es duro decir la palabra, pero un país inculto, un país que no tiene preparación democrática, un país que no tiene madurez democrática, está acostumbrado a que le digan por dónde tiene que ir, qué es lo que tiene que leer y cómo tiene que opinar. Esos son los precios que pagan estas eternizaciones de los líderes políticos. Felipe, hay entonces una direccionalidad primero a zafarse del expresidente Correa en la pregunta, de decir, vea, no puede, pese a que no podía, la Constitución dice, pero una enmienda enviada por él mismo le volvía a habilitar para ser nuevamente candidato. Y esta eliminación de uno de los liderazgos vía candidatura o posibilidad de regreso, ¿le ayuda a consolidarse al presidente Moreno? ¿Esta movida política le permitirá tratar las otras cosas que tiene que tratar el país? Parcialmente. ¿Así? Parcialmente, porque de todos modos,
Correa, aun cuando ganara la consulta, el sí en la pregunta a la no reelección, Correa va a seguir siendo un actor político importante. El correísmo va a estar presente. Alianza País probablemente se va a dividir. Y eso lo que nos va lo que va a provocar es un retorno a un escenario más fragmentado de fuerzas políticas, un parlamento disperso, un parlamento sin mayoría, un presidente sin mayoría, un presidente que le va a costar mucho trabajo armar mayorías gubernamentales, y que tiene por delante retos enormes, ¿no? Todo el tema económico, todo el tema de la reforma política, porque en realidad la consulta no va a resolver la reforma política. Si uno quiere desmontar el correísmo, si uno quiere desmontar el régimen que construyó la Revolución Ciudadana, ese va a ser un proceso largo que va a depender de la fortaleza del presidente. Yo lo que veo en términos generales es, ok, un Moreno, supongamos que gana esta batalla política, se desprende de alguna manera de la sombra de Correa, pero el correísmo va a seguir actuando como una fuerza de oposición, como una fuerza crítica, debilitada, pero como una fuerza que está ahí. Entonces yo no veo un escenario fácil de gobernabilidad hacia el futuro. También él envía señales contradictorias, Moreno, ¿no? Él envía señales contradictorias. Por ejemplo, la designación de la vicepresidenta ahora, una señora de las bases bolivarianas de Alianza País, muy cuestionada desde ciertos círculos. En fin, es decir, Moreno tampoco da señales claras de hacia dónde quiere ir, ¿no? Quizá hay una desorientación ideológica en ese sentido. Entonces, es mucho lo que ha hecho, o sea, haber desmontado la estructura de poder sobre la cual se levantaba el correísmo es enorme. Haber deconstruido de alguna manera la idea de la década ganada también es enorme, o sea, haber mostrado las costuras, las debilidades, las fragilidades, las inoperancias de la Revolución Ciudadana ha sido enorme, ¿no? Entonces esta sensación, por ejemplo, la designación que tú traes a colación del encargo a la señora Vicuña como vicepresidenta de la República, a la doctora, como que daba una señal de más radicalismo del interior de Alianza País, pero que le hace perder una gran adhesión de lo que había conseguido hasta aquí. La primera vez que el presidente Moreno, con esa designación, baja en las aceptaciones populares. No sé cuánto le haya afectado en su imagen, ¿no? A mí me parece que digamos que el propósito era designar a alguien de muy bajo perfil, ¿no? Que no incidiera en estructura de gobierno que recién se está configurando dentro o alrededor de la figura de Lenín Moreno. Entonces, ¿para qué yo me voy a hacer de una vicepresidenta o un vicepresidente encargado que pueda tener mucho protagonismo, mucha presencia, una cosa marginal, una cosa periférica? Yo le encargaré de ciertas cosas, pero no va a tener una presencia política, ¿no? Importante. Eso me parece que está detrás de la designación, pero ya cuando empieza a aparecer la biografía de esta señora, claro, ya nos asustamos, sí, ¿no es cierto? Ya nos asustamos porque una base bolivariana, una señora que ha tenido unas prácticas cuestionables, que no sé si es que le ayude a Moreno a consolidar algo al interior, ¿podrá ser? No, tampoco. No, porque aquí representa, digamos, el partido, sí, o esta fracción del partido bolivariano dentro de Alianza País, ¿no? Quizá para tender un cierto puente hacia la izquierda, pero no sé si eso le ayude. Entonces me parece que no hay tampoco mucha claridad respecto de el futuro. Hay claridad en relación a el combate al correísmo, ¿no? Ya. Y la desmontado, yo creo que la estructura de poder del correísmo y abierto el escenario político. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Todavía hay muchas interrogantes. Raúl, ese a dónde vamos, que claro,
será el camino, dicen unos, la consulta, y mayoritariamente han dicho, vea, vamos a respaldar, y comienza a verse las organizaciones sociales que desfilaron, las organizaciones sociales que ya llegaron a la Plaza Grande, que entraron al Palacio a dejar sus ideas. No todos están conformes con esas ideas, pero también dicen, sí, en realidad no podía poner pues todas en la consulta. Entonces hay una especie de esperanza y al mismo tiempo un reconocimiento. Ha sido capaz de dejar sin funciones al vicepresidente que llegó con él, casi llevarlo a que deje la vicepresidencia del movimiento que él también preside. Entonces, este reconocimiento que hace Felipe al decir esta cosa dura sí se ha hecho, la ayuda a consolidar políticamente al presidente Moreno. Estará en el camino, a veces un poco lento para algunos, pero ¿ese será el camino? Esa es la gran pregunta. Pues. La verdad sin es que descubrirle a él. Cuando las señales son claras y cuando a alguna le dicen usted tiene que ir 2 cuadras a la recto y después a la izquierda, uno sabe exactamente a dónde dirigirse. Pero si está zigzagueando, como es el caso que lamentablemente ha distinguido al presidente Moreno, evidentemente siguen habiendo muchísimas interrogantes dentro del panorama político. Yo, después de 100 y pico de días de gestión, no me atrevo a decir que el correísmo está desmontado. Lo que sí estoy de acuerdo es que está dormido. Pero las herramientas de presión, por ejemplo, la gran omisión de estas preguntas, que es el tema de la prensa, de la famosa ley Mordaza, de hecho significa que en la práctica el gobierno quiere seguir manteniendo esa herramienta de presión, de manipulación, esa espada de Damocles encima de la prensa libre o de la opinión, de tal manera que no le interesa autodesmontarse, sino que de alguna manera está, como digo, dándonos la señal de que ahora sí pueden hablar sin temor a la represalia por el momento. Hasta cuando yo no decida. Hasta que veamos por dónde va la cosa. Entonces, estas situaciones son un poco pañaguadas, son las que generan en el gran público la duda, la pregunta, el cuestionamiento, porque no vemos señales claras. Claro, ese es el camino, aparentemente es un camino largo, aparentemente es un camino tortuoso. Todos preferiríamos señales claras, directas y absolutamente definidas de hacia dónde van, pero bueno, digamos, quizá podemos hablar de que es una cuestión de estilo. Puede ser que efectivamente el presidente de la República ha sido amigo, ha sido coideario, ha sido comilitón de las personas que están en el gobierno ahora y que han estado antes, y les resulta un poco difícil deshacerse de esas personas. Esa puede ser la versión por un lado, o por otro lado simplemente no quiere deshacerse, porque resulta que son personas con las que tiene vínculos de amistad, de respeto, de militancia, etcétera. La campaña la habrá consolidado. Entonces, también. nuevamente, no cometamos el tremendo error de no recordar que fue Alianza País quien ganó las elecciones y que sigue teniendo un sistema de control del poder político muy diferenciado, claramente planteado. Entonces, allí es cuando efectivamente a todos nos surgen las dudas de si efectivamente este camino trazado es un camino para beneficiar al Ecuador en términos democráticos o es únicamente para solucionar esta pelea de poder que, bueno, lo tenemos clara, que está planteada. Esa es la gran pregunta. Felipe, el presidente Moreno, para enfrentar este conflicto, yo diría, no es poca cosa, como lo he dicho, que deje sin funciones a un vicepresidente que lo acompañó, del que se felicitó en campaña, le agradeció el gran trabajo hecho, ¿no? Pero después dijo, todos los dedos señalan a usted, ingeniero Glass, ya no le dijo compañero, sino ingeniero. El tema de la corrupción es el que le está obligando a Moreno a tener esta dificultad, o más allá de los escándalos de estos, esa dificultad se veía venir. Yo creo que es el tema más importante, ¿no? O sea, el tema más importante y quizá precisar una cosa, no solo dejó sin funciones al vicepresidente, sino que el vicepresidente está preso. El hombre de confianza de Correa en el gobierno, el hombre que marcaba con más fuerza la continuidad de la Revolución Ciudadana y del correísmo. Ese es un golpe
digamos, muy duro al correísmo. Yo no creo que el correísmo esté dormido, el correísmo está golpeado. El correísmo está golpeado en su imagen, el correísmo está golpeado. Un poco soñado, entonces. No está atontado, digamos, ¿no? El Pero golpe. por el golpe, pero por el golpe. El liderazgo del correísmo está debilitado. Yo el otro día le escuché al expresidente Correa en una entrevista en CNN y el señor está perdido. O sea que si Moreno está perdido, más perdido está Correa. El movimiento está partido. La imagen de la revolución ciudadana está debilitada, ¿no? El problema de IH, el problema de la economía, el problema de las refinerías, el problema del derroche de recursos, en fin, o sea, yo creo que el correísmo está muy debilitado. Entonces, sí, estamos en este interín. Ahora, a ratos a mí me da la impresión de que Moreno lo que quiere es hacer un gobierno pluralista, un gobierno muy amplio, ¿no? Un gobierno que efectivamente tienda la mano hacia todos los sectores. Sí, quiere realmente democratizar el poder, ¿será? Es decir, democratizar el poder, o generar una visión pluralista de la política, ¿no? O sea, él se planteó eso al inicio, cuando él dijo, vamos a cambiar el estilo de gobierno, vamos a hacer una política de diálogo, una política de mano tendida, era eso, era abrirse a un juego con todos los sectores políticos. Y a mí me llama la atención cómo se van alineando las fuerzas políticas. ¿Cuáles son los movimientos, cuáles son los partidos que salen y respaldan inmediatamente la consulta popular? Dos, creo, de Guillermo Lasso y el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Pero la Unidad Popular, el Frente Unitario de Trabajadores. El también, Frente Unitario, la Unidad Anticorrupción. Entonces me parece que hay un frente amplio, ¿no? Que no es una coalición, pero es un frente amplio, diverso, cada uno poniendo su... diverso, que va convergiendo en este proceso de desmontar el correísmo y visualizar un país más complejo hacia el futuro. Entonces, en ese marco uno podría entender la decisión de encargar la presidencia de la República a alguien que viene del Partido Socialista. Yo no quiero generar exclusiones, yo no quiero generar tensiones con ningún sector, yo quiero hacer una cosa amplia y pluralista. No sé si eso sea posible, ¿no? Por ahí yo veo la cosa, ¿no? Yo quisiera que escuchemos un archivo que lo ha publicado Ecoavisa, de declaraciones de la actual vicepresidenta encargada, la señora doctora Vicuña. Esto es lo que decía antes. Sus maravillosas demandas están, primero, el archivo de las enmiendas. No les preocupan las enmiendas, no les interesan las enmiendas. La única enmienda que les quita el sueño es la posibilidad de postulación o candidatura sin límites. Todo el paquete de las 16 enmiendas aprobadas por la Corte Constitucional y que con la legitimidad que garantiza no solo la Constitución, sino lo que aprobó la mayoría del pueblo ecuatoriano en las urnas, las estamos procesando precisamente en el espacio donde tiene que procesarse, que es la Asamblea Nacional, con la legitimidad que ello tiene, porque eso consta plenamente en la Constitución. Las 16 enmiendas no afectan, no retroceden en derechos. Bueno, Raúl, esta era la posición de la asambleísta en esa época, doctora Vicuña. ¿Será que ahora, al encargarle que ella se comienza a promocionar la consulta popular, en donde está justo lo contrario que ella dice, está diciendo, vamos a cerrar, y ahí sí los dos han coincidido que el tema es Correa, difieren que si Correa se queda muy habilitado o no, pero el golpe también sería una habilidad. Sí, bueno, uno puede siempre ver la cosa desde distintas opciones, ¿no? Se puede decir, caramba, qué astuto el presidente de ponerle a una rabiosa correísta a supervigilar la caída de la eternización del presidente Correa. Pero también podría pensarse que básicamente es una decisión coyuntural de momento en la que le dio una función para que trabaje en el tema
cuando dentro de Alianza País hay muchas personas que no están de acuerdo con las enmiendas por las razones obvias, pero nuevamente lo que se evidencia detrás de esto es el caudillismo. Es decir, aquí lo que hay es una corriente muy importante de Alianza País que cree en Correa, que quiere continuar con Correa, que quiere seguir este liderazgo mesiánico que fue impulsado por el anterior presidente. Y por el otro lado, efectivamente, una posición más mesurada, digamos que centrada, porque lo otro era descentrado. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Aquí no es que estamos peleando situaciones de orden ideológico, sino que estamos tratando de generar una situación en la que la gente se vaya centrando en lo que es la realidad política y no que se cierre absolutamente a negar cualquier opinión, cualquier criterio que no sea el que viene de su agrupación política. Si eso es así, si efectivamente estamos entrando a una nueva era en que hay una amplitud de criterios y se va a permitir un estilo más democrático. Un estilo más democrático. Bueno, ya sería hora de que los planteamientos sean muchísimo más firmes en este sentido. Parece, son como globos de ensayo. Entonces, yo, como le digo, siento esta indefinición, esta situación en que todo el mundo se pregunta, bueno, ¿para dónde va esta cosa? Hasta el momento comienza a sentir incertidumbre. Claro, en la ciudadanía. Yo creo que la palabra que describe lo que ha pasado en todo este tiempo y lo que está pasando es la de incertidumbre. Esa es la palabra. Pero la canciller doña María Fernanda Espinosa, en cambio, explicaba estas razones para la consulta. Hubo todo un equipo de trabajo, primero revisando todas las propuestas ciudadanas. Fue un largo proceso, como decía, hay cerca de 3.000 propuestas que llegaron a Carondelet. La gente hacía cola frente al Palacio de Gobierno para entregar sus contribuciones y sus aportes, y hubo todo un proceso de selección sobre los temas que más interesan a los ecuatorianos. Por ejemplo, hacerle frente a la corrupción. Por ejemplo, como decía, hacer que el Consejo de Participación Ciudadana cumpla con el mandato constitucional. Por ejemplo, hacer que los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes nunca prescriban. Eso realmente es algo que es muy sentido en la población ecuatoriana. Los temas ambientales, consolidar los derechos de la naturaleza es un mandato y un pedido, sobre todo de los jóvenes, de las organizaciones ambientales. Y por supuesto habrán voces que señalen, no, pero tenían que haber incluido esto o aquello, o en el tema ambiental había que incluirlo de acá y lo de allá, como hemos escuchado. Eso es normal y creo que es incluso necesario en una sociedad profundamente democrática como la ecuatoriana. Pero la consulta popular está diseñada para profundizar derechos, para profundizar la democracia, para profundizar los derechos civiles y políticos de los ecuatorianos. Bueno, esta, Felipe, es una versión distinta, digamos, es la versión ya del Ejecutivo frente a las otras señoras que dice no estamos de acuerdo porque es regresión en derechos. El quitarle el derecho al expresidente Correa es una regresión. Bueno, es el único ¿no? que perdería esta posibilidad de quedarse hasta cuando quiera y si le eligen también. Esta explicación de doña María Fernanda Espinosa genera decir, sí hemos recogido. Hay un poco de todo, pero nadie está completamente conforme, ¿no? Y dice que sobre todo lo de los jóvenes había que reconocer. Claro, a los Yasunidos no les permitieron hacer pues la consulta y ahora hay que reconocerles. ¿Qué yo quisiera volver al tema de la vicepresidenta designada, porque lo que ella dice, la grabación de esta declaración suya plantea un problema complejo, yo diría, ¿no es cierto? Uno, que son las preguntas alrededor del gobierno de Lenín Moreno, es decir, ¿a dónde apunta? Claro. Es decir, ¿cómo es que pone en la vicepresidencia a una señora que en el pasado tuvo una militancia dura, fuerte, radical alrededor de las posiciones del presidente Correa, cuando es un gobierno que trata de salir del correísmo? Claro. Es una incoherencia, digamos, es una contradicción. Entonces eso es lo que provoca estas reacciones y estas interrogantes y esta incertidumbre y estas dudas sobre Moreno.
Ahora yo me pregunto, voy a especular, y tal vez Por por favor. especular voy a decir tonterías, pero me parece que probablemente hay un punto en donde uno tiene que trabajar en el correísmo, que es digamos así, la conversión de los radicales. O sea, la conversión de estos fanatismos que surgieron alrededor de Correa, alrededor del mesianismo, alrededor del caudillismo, este séquito incondicional del presidente Correa, que estuvo cerca de Correa, que se alimentó de Correa, que vivió alrededor de Correa, pero que está todavía ahí. Entonces, digamos, uno podría pensar que una estrategia democratizadora, que una estrategia pluralista, que una estrategia amplia, también implica lograr la conversión de estos radicales, desmovilizar a estos radicales y llevarlos hacia una posición más pluralista y democrática. Entonces, no entiendo, digamos, estoy especulando, no entiendo cómo van a convivir, o cuál es el espacio de convivencia, voy a poner nombres de personas para tratar de graficar lo que estoy diciendo. ¿Cómo van a convivir Miguel Carvajal y la señora Vicuña? ¿No es cierto? Porque o Miguel Carvajal o Augusto Barrera, porque ellos están en el proceso de alejarle Alianza País. Entonces me parece que hay un espacio que debe estarse configurando alrededor de Moreno, del liderazgo de Moreno, en donde todos más o menos van encontrando un espacio. ¿Cómo van a convivir la señora Vicuña con el señor Carvajal y con la ministra de Producción, Eva García? ¿No es cierto? Entonces uno lo que ve es, digamos, una diversidad de intereses, de grupos, de perspectivas reconfigurándose alrededor de la figura de Moreno. Algo parecido a lo que hizo Correa en un primer momento. O sea, Alianza País siempre fue un movimiento muy heterogéneo, muy heterogéneo. Y me parece a mí que nosotros tenemos un problema en este momento, que es un problema difícil, los analistas, el país, que es una especie de, yo no sé cómo llamarlo, ¿no? Un anticorreísmo también muy rabioso. O sea, queremos que se limpie, se acabe todo. Que se acabe. Ir y buscarles debajo de las piedras y sacarlos, ¿no? Y yo creo que eso no va a pasar. Yo creo que eso no va a pasar. Que va a haber mucha frustración. Si es que el objetivo es ese, si es que el objetivo es, digamos, condenar al correísmo al ostracismo. El otro es desmovilizarlo, lograr la reconversión, digamos, de los fanáticos, ¿no? Esto de llevar al ostracismo, si es que se han llevado como parecería, y algunos ya sentenciados, no es sano para el país, para la República. Si es que esto significa, digamos, por eso veo muy complejo el escenario. Si eso significara que el gobierno abandona la lucha contra la corrupción, sí. Si es que estos espacios que está concediendo a una militancia correísta es para desmovilizar la lucha anticorrupción, sí. Pero el señor vicepresidente vicepresidente está preso. Y está preso, digamos, sentenciado a partir de un proceso iniciado por un fiscal que es cercano al correísmo. Entonces aquí estamos viviendo una cosa muy Pero Felipe, si muy no hubiese sido por los delatores y por las noticias de afuera, por lo por que el quieras, trabajo de la prensa, por lo que quieras, ¿no habría sido posible? Por lo que quieras, por lo que quieras, pero creo que el proceso, creo que el Ejecutivo ha jugado un papel, creo que el propio fiscal ha jugado un papel. Correa se quejaba el otro día amargamente de su fiscal. Dijo que primero que si topaban al fiscal era un golpe de Estado y ahora dice que el fiscal está al servicio de... Entonces me parece a mí que todo esto es, digamos, también una estrategia amplia de desmovilización del correísmo en todos sus frentes, ¿no? Yo trataría de darle esa interpretación sin que esté muy convencido de lo que estoy diciendo, porque de otra manera no termino de entender estos movimientos. Y bueno, después podemos discutir lo que acaba de declarar María Fernández Espinosa respecto de la consulta popular. Pero para un poco añadir a esto, yo dije, el señor presidente Correa, justo del fiscal, decía esto. Es incomprensible el comportamiento de Carlos Vaca. Yo conozco algo de eso. Acuérdense que el 1 de junio fue cuando Brasil ya pudo hacer públicas las delaciones de los de Odebrecht. Yo fui presidente hasta el 24 de mayo, ya teníamos más que avanzadas.
las investigaciones. Yo sé perfectamente qué pruebas se tenían, etcétera, y sé que se actuó en muchos casos en forma muy apresurada, obedeciendo a la vendetta social, a la presión pública, a la presión mediática para arrestar. Hay gente que está muy presionada, probablemente incluso extorsionada, porque lo que ha hecho el fiscal Vaca es realmente incomprensible. Y usted revisa el proceso. Yo tengo algo de sentido común. Me he revisado todas las pruebas, etcétera. También soy muy acucioso en eso. Pero he consultado con muchos juristas. Y por favor dicen, aquí no hay nada. La prisión preventiva, hasta opositores decentes, como el abogado Luis Fernando Torres, Partido Social Cristiano, un opositor durísimo, pero al que respeto, es competente, respetuoso. Hasta él dice, esto es un abuso de la justicia, esta prisión preventiva, ahí hay saña, ahí hay persecución. El mundo tiembla, un hombre inocente está en la cárcel. Raúl, el mundo tiembla, un hombre inocente está en la cárcel. Bonito el bolero, sí, pero no es muy real, ¿no? No, pero frente a eso, y Felipe nos pone claro y dice en el dedo, vean, permítanme especular, pero yo sí veo que ahí hay una respuesta. O sea, el hecho de que el vicepresidente esté preso, no sé si ahora le vayan a dar medidas cautelares distintas, porque hoy en la mañana tienen que tratar, pero no debería ser una señal de que sí, que con todas las dificultades por vericuetos, sí está avanzando el presidente Manuel. Francisco, en alguna conversación anterior que tuvimos, yo hacía referencia a que todo el Ecuador está al tanto de lo que sucedió en el tema de Brecht y que lo único que ha faltado es que la justicia se entere. ¿No? Y veo que esto es clarísimo. A confesión de parte, el expresidente Correa acaba de decir públicamente, lo hemos escuchado, que él sabía. A ver, si yo soy presidente de la República y sé, y tengo las manos limpias, partamos por ahí, y sé que un país amigo o dos países amigos, Estados Unidos y Brasil, tienen información sobre corrupción en mi gobierno, lo primero que hago es investigar exhaustivamente, hacer pública y de alguna manera enfrentar el problema. No lo tapo. El proceso de encubrimiento que hizo el expresidente y el proceso de dilación al que se vio enfrentado el país mientras estábamos en un proceso electoral es probablemente una de las cosas más vergonzosas que pueden haberle pasado a un país como el nuestro. Entonces hay que tener claro las cosas y poner los puntos sobre las íes. No podemos aceptar ni tolerar que una persona que encubrió un tema del tamaño de Odebrecht hoy pretenda darle lecciones de acuciosidad y de moral al país. No le corresponde. El presidente Correa, después de esa actitud que tuvo en el tema de Odebrecht, lo mejor que podría hacer es quedarse callado. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Lo segundo, la posición de tomarle preso a Glass, pongamos el escenario contrario. Pues. Supongamos que Glass hubiera sido declarado inocente. Supongamos que Glass no iba a la cárcel, sino que seguía sentado en la vicepresidencia de la República. ¿Cuál cree usted que habría sido la reacción de los ecuatorianos? Si ya hemos escuchado por todo lado la palabra tongo. Es simplemente la reafirmación del tongo. ¿No creen ustedes que la reacción de Estados Unidos, que nos dio la información, no cree usted que la reacción de Brasil, en general de los países que forman la esfera latinoamericana, no habría sido de rechazo y de incredulidad al ver que el único país dentro del proceso de corrupción que lideró Odebrecht es el único país en que no pasa nada, el Ecuador, pues? En Perú se va preso un expresidente, en fin, no tengo que relatar la historia que la conocemos todos. Solo aquí en Ecuador no ha pasado nada y el culpable es el señor Charlie Pareja y el señor Terán. Porque a esos les tomaron presos y a eso se les fue encima el presidente Correa, mientras el tema de la lista de Odebrecht, que quiero decirle entre paréntesis, yo aquí, con Gonzalo Rosero, hace más de un año les dije, señores, este escándalo de Brasil, que empezó con Petrobras y que continuó con Odebrecht, tiene una cola feroz que va a golpearla a toda América Latina, porque resulta que no podemos creer que estas empresas tan poderosas no coimearon en toda América Latina para lograr los contratos. Y en ese momento parecía pues una entelequia, ¿no? Una cosa medio lejana. Pero resulta que hoy por hoy todos los países en los que hubieron este tipo de contratos fueron afectados sin que el único país sea el Ecuador. Entonces, creo que hay una mezcla de cosas. Me parece que Moreno tomó la oportunidad.
tenía un vicepresidente incómodo, tenía un vicepresidente señalado por el Departamento de Estado norteamericano, señalado por Brasil, y dijo, bueno, a ver, aquí tengo que hacer algo, porque de lo contrario paso a ser cómplice nomás. Es una cosa muy sencilla, eso es una cosa que la ve el hombre de la calle. Si es que uno no actúa en contra de una persona claramente identificada con un proceso, con un tío misterioso que entra y sale de la vida personal, dependiendo de los intereses del personaje, pues entonces evidentemente la gente dice, bueno, a ver, ¿a qué estamos jugando? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Son o no son? ¿Es o no es? Entonces, creo que lo menos que podía hacer el presidente Moreno era encauzar y de alguna manera dirigir a Glass sobre un tema que no es un problema ecuatoriano, es un problema internacional, es un problema de repercusión mundial. Entonces, bueno, tenemos que aplaudirle por reconocer lo que todo el Ecuador y toda América Latina sabe y sabía y conoce. Porque se enteró. Porque evidentemente, entonces el quedarse callado para mí, es decir, el escenario ese era el más improbable porque eso no le generaba un problema solamente aquí, sino que le generaba un problema al orden mundial. Pero hasta lo que yo entiendo, el tema de Glass está entre algodones, ¿no? Y mañana puede salir. Pasado mañana pueden darle unos 6 meses por haber tenido malas compañías con el tío. Y se acabó. Claro, entonces, y el volumen impresionante de temas de corrupción que están tapados, soterrados, no investigados. Yo sí quiero tener claro, los llamo al señor Villavicencio con fuero de corte, lo siento, le digo, a ver, háganos una declaración como testigo protegido, cuéntenos cómo es el tema de Petrochina, a ver, señores Daule Vinces, a ver, señores Toachi Pilatón, a ver, Daule Peripa, sí tenemos, pero para regocijarnos en el tema de toda la plata que se llevaron, porque resulta que el hacer contratos con el gobierno era con coima incluida o no era. Entonces, nos preocupemos pues un poquito de ese tema en vez de soltar estos globitos de ensayo. Y claro, como digo, para mí lo de Glass es la punta del iceberg, porque ya lo declaró el mismo presidente Moreno. El responsable político de toda la corrupción se llama Rafael Correa. Y hacia allá hay que ir. Felipe, si hay que ir hacia allá, porque en realidad el responsable del gobierno al fin terminan siendo los presidentes. Pero el presidente Correa dice a la CNN, que tú también la citabas, que él sabía lo que venía del Brasil, pero que conversó con algunos abogados y le dijeron, aquí no hay nada. Le engañarían al presidente Correa y dice un hombre honesto, que tiemble el mundo, dice, no, porque un hombre honesto está en la cárcel. Ellos sabían. Pero eso significa entonces que nos hicieron un fraude democrático. Claro, el mayor fraude de la democracia. Claro, taparon información, ocultaron información. Tenían que pasar el proceso electoral. Al tío de Jorge Glass se le detiene a la semana siguiente de posesionado Moreno. Si la información estaba ahí. Leí el martes un artículo de Hernán Pérez Luz en El Universo donde decía, es muy difícil pensar que la información que produjo la investigación del gobierno de Estados Unidos no estaba ya aquí. O sea, ellos sabían, ellos conocían la información. El expresidente Correa dice, yo ya sabía, pero ahí bueno, no había nada. Bueno, el señor presidente Correa dice muchas cosas y las cosas que él dice no siempre se ajustan a la realidad. ¿No? Yo creo que aquí hubo un cálculo electoral, se tapó, se confió en Moreno, probablemente se pensó que Moreno iba a cumplir algún tipo de pacto, de acuerdo. Yo sospecho que había un acuerdo y que ese acuerdo se rompió, por eso las acusaciones de deslealtad, de desleal, de traidor, ¿no? Aunque la política postcaudillista siempre se va a mover en ese terreno, pero digamos, esa es la crítica que se enfila en contra de Moreno. Entonces, si todo esto es, digamos, Raúl dice, lo de Glass está sobre algodones. Yo sospecho que nos podemos decir que a la vuelta de la esquina Glass salga, pero yo tengo la impresión de que que la cosa de la corrupción va a ir más a fondo, ¿no? ¿Tú crees que si hay la posibilidad de que si no vamos a cambiar en las preguntas, dice,
los funcionarios que leo leo las declaraciones del fiscal. Yeah. O sea, el fiscal dice... hay cosas más. Hay cosas más, hay más cosas. Aquí hay que investigar y le pide al juez que investigue todos los casos que señala Raúl. Si todos los contratos en donde está involucrada Odebrecht. Insinúa que alrededor de la acusación o del proceso en contra del GLAS se pueden sumar otros delitos, cohecho o colusión, yo qué sé. Es lo que dicen los abogados, no es el delito final, sino el que abrió el camino para los otros delitos del que está acusado, ¿no? Entonces mi sensación es que ahí hay una ruptura, una ruptura, no es que este es un tongo, ¿no? Que vamos a amarrar aquí las cosas, que vamos a simular que estamos divididos y enfrentados y esto es simplemente un disfraz que lanzamos a la opinión pública. No, yo creo que están rotos. Felipe, ¿no? algo de esto les pasaba en México antes de llegar a la mitad del siglo pasado para consolidarse al PRI. Ellos también metían presos a senadores, a ministros, pero permanecían en el poder y se quedaron 71 años. Sí, bueno, comparar me parece que Alianza País con el PRI, el proceso ecuatoriano, con el proceso mexicano de donde nació el PRI y es producto del PRI, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Y yo, no tiene nada que ver. Y me parece que hay que ver más bien desde una perspectiva histórica cómo se abren y se cierran los ciclos políticos en el Ecuador. Yo más bien pienso que estamos en el cierre de un ciclo político, de unos ciclos políticos que están como nunca, entonces. Marcados, marcados por... Bueno, el velasquismo es una cosa más larga, ¿no? Con grandes interrupciones. Pero claro, sin una continuidad, pero uno puede pensar la dictadura de los 70, uno puede pensar más atrás del alfarismo, yo qué sé, García. Entonces a mí me parece que los ciclos de la política en el Ecuador duran alrededor de una década, un poquito más. Que esos fin de ciclos son relevos de estructuras de liderazgo y de poder, y cada relevo implica una redefinición de las reglas del juego, y el que está en el poder es el que define las reglas del juego. Me parece que estamos un poco en ese proceso. En cambio, el señor presidente Moreno decía esto para el tema de la consulta popular. Que convocaremos al pueblo tantas y cuantas veces sea necesario para consultarle acerca de temas trascendentales para el país. Es obvio que la consulta no los va a abarcar todos. Recibimos, creo que, si mal no recuerdo, entre 1.300 o 1.500 propuestas. Y claro, abarcarlas todas no va a ser posible. Hay algunas, como el tema de la ley de comunicación, que se está analizando en las mesas de comunicación. Y tal vez una de las razones por las cuales no fue incluida todavía es porque las mesas de comunicación todavía no nos han entregado sus propuestas. Pero vuelvo a recalcar, no será la única consulta. El pueblo tiene derecho a ser consultado. No olvidemos nosotros que un presidente es un mandatario, que quienes son los mandantes son el pueblo y que el presidente debe estar dispuesto a entregarle, devolverle al pueblo transitoriamente o definitivamente el poder para que él decida para que el pueblo decida por su propia voluntad. Raúl, el presidente dice en temas, yo decía, pero la enmienda esta en de lo de la reelección declaró en esas 16 que la comunicación es un derecho público. Dice que todavía no tiene, y las propuestas que se le han hecho, entre esas 1.300 en el último de los casos, de todos los sectores, y no es que no, yo digo, ¿no será bueno también que de alguna manera si reivindiquemos la labor de la prensa que se ha hecho en estos 10 años? Francisco, yo por la formación personal y familiar que tengo, no puedo sino rechazar ese monumento a la inmoralidad pública que fue el juicio al diario El Universo. Solamente eso, esa concepción de la verdad única, esa imposibilidad de aceptar criterios distintos y ese afán destructor de un medio de comunicación por parte del poder, no para clausurarlo, sino para destruirlo, es la mejor demostración que la ley de comunicación y el poder judicial estaban en manos de una persona con una mentalidad poco democrática, para llamarlo de alguna manera.
Ese solo ejemplo debería ser suficiente para que cualquier persona que está tratando de volver al centro después de haber estado en esta falta de criterio y de posibilidad de centrar la lógica dentro de la política, debería ser un argumento suficiente como para estudiar y replantear el tema de la ley de comunicación. Es decir, no se necesita nada más. La persecución a las personas, a los periodistas, a los medios, a los que tienen una opinión disímil o presentan una realidad diferente, es la mejor demostración del concepto totalitario, de la visión totalitaria de un Estado. Efectivamente, la libre expresión, el hecho de que podamos decir aquí lo que pensamos, es la base de un país con instituciones democráticas fuertes. La alternabilidad, el no pretender que una persona se eternice en el poder, es la manera de ejercer esa democracia. Porque sí le estamos afectando al pobre expresidente Rafael Correa para que no vuelva a ser presidente, pero en el otro camino estábamos afectando a 16 millones de ecuatorianos preparados, capaces, que tienen exactamente el mismo derecho a postular, a interesarse y a soñar en un país democrático. De tal manera que el presidente Moreno le está debiendo pues al país, le está debiendo en la consulta, faltan temas de fondo importantes. Él dice que cada vez que tenga una duda nos va a costar 40 millones de dólares el dilucidarla. Esto es un tema elemental. Esto es un tema de lógica elemental. No se puede poner un dogal a la libertad de expresión por principio, porque yo prefiero 1000 veces escuchar a un adversario honesto, decente, decirme que estoy actuando mal, a permitirme el sancionarlo o el acabarlo porque está expresando una opinión distinta a la mía. Esa es la esencia para mí. Felipe, entonces esta consulta y esta posibilidad de que nos consulten cada vez que puedan, algunos le dirían a Raúl, no se preocupe de los 40 millones, se ha perdido tanto, que nos consulten también, pues alguna que otra vez, ¿no? Esta que es una democracia plebiscitaria. No sé si se puede calificar quizá el anuncio, pero a mí me parece que todo esto es, digamos, cómo, el reto nuestro, creo yo, es cómo limpiar a la política de tanta demagogia. A mí me parece que el señor Moreno hizo una declaración demagógica cuando dice vamos a consultar al pueblo tantas veces como sea necesario. Consultarán al pueblo mientras él tenga cierta popularidad. No se va a correr el riesgo de hacer una consulta, porque las consultas, digamos, no cumplen o cumplen una función de legitimación. Entonces el cálculo político es un cálculo que se basa en la posibilidad de ganar. Claro, de ser la gran figura y el liderazgo. De fortalecerse, ¿no? Es lo que está detrás de la consulta. Entonces, cuando uno le oye a María Fernanda Espinosa y decir la apertura que ha tenido el gobierno, la participación ciudadana alrededor de la presidencia para llegar las preguntas. Tonterías. Se han presentado 1400 y hay ¿cuántas preguntas? 8, creo. 7 preguntas. Entonces ahí no hay ninguna participación. Eso fue un simulacro de participación. Que lo que queremos es ampliar los derechos y profundizar la democracia. No, lo que queremos es dejarle afuera al señor Correa para que no sea un actor importante en las próximas elecciones y cerrar este ciclo político porque hay un nuevo grupo que ahora quiere administrar tranquilamente el poder y gestionar sin mayores dificultades el gobierno. Entonces me parece que es eso. Entonces la política ecuatoriana está llena de fuegos pirotécnicos, llena de frases grandilocuentes, cuando en el fondo lo que estamos aquí es, creo yo, dilucidando un conflicto de liderazgo que revela, digamos, conflicto de poder dentro de Alianza País y visiones del Ecuador hacia el futuro. Para concluir, les planteo a los dos, ¿qué están pensando ustedes? No sé si ya leyeron los anexos de las 7 preguntas adicionalmente. Vamos por la consulta, votar sí, hay que esperar. ¿Qué pasa, Raúl? A ver, las preguntas están planteadas, creo que hay un paso que es la aprobación o el acuerdo por parte de la Corte Constitucional, pero finalmente eso funcionará como ha funcionado siempre,
Cuando conviene al gobierno eso se evacúa muy rápidamente y finalmente el país se verá abocado a votar. Yo entiendo que efectivamente, aprovechando la popularidad actual del presidente, eso tendrá un resultado favorable y de alguna manera se planteará una victoria que puede ser importante como puede ser pírrica para el gobierno. Porque en las preguntas, en el referéndum, no está el futuro del país. Y estoy de acuerdo con Felipe y lo he reiterado muchísimas veces, esta es una pelea por el poder. El uno que quiere gobernar y el otro que no le deja. Entonces, básicamente, esta es una herramienta para decir, oye, aquí mando yo, ya estoy legitimado y déjeme a mí hablar del tema que yo quiera. ¿Y entonces le damos o no esta legitimación al presidente Moreno? Yo creo que tal como decimos, oiga, ya ganó. Claro, tal como están las cosas, lo más probable es que gane. Lo más probable es que gane. Yo le diré, como decía algún italiano en su época de oro, dice, yo soy macho pero no fanático. Entonces sí, habrá, no es necesario hacer una campaña ad ultranza por el sí, porque seguramente el sí va a ganar. El tema no es cómo van a votar cada uno, sino después. ¿Qué va a pasar después? ¿Cuál va a ser el derrotero que va a tomar el presidente Moreno después de haberse liberado de este personaje incómodo por el momento que se llama Rafael Correa? Esa es la pregunta. Felipe, ¿has decidido alguna cosa sobre la consulta? Estos discursos que tú los has señalado de juegos pirotécnicos, quizá es por la parte de esto de la interculturalidad, ¿no? Y lo folclórico, que si no se hacen juegos pirotécnicos no hay fiesta. ¿Decidiste algo de la consulta? ¿Vas a votar sí? ¿Le vas a legitimar al presidente Moreno? A mí siempre me pareció que la reelección indefinida es una regla muy dañina para la democracia. Me parece que efectivamente violentó el espíritu de Montecristi, sin que yo haya estado de acuerdo con el espíritu de Montecristi, pero me parece que Montecristi, la postura fue clara alrededor de una reelección inmediata, que a mí me parece que es una regla sana para la democracia, y no a favor de esta reelección indefinida. Yo estoy en contra de la reelección indefinida. A mí me parece que para sistemas políticos tan frágiles como para sistemas presidenciales, para sistemas donde los partidos políticos son tan precarios, una reelección indefinida lo que hace es consagrar una estructura personalista de liderazgo sobre el Estado y generar figuras delirantes, figuras políticas delirantes alrededor del poder, como el señor Correa. Delirantes que quieren eternizarse. Entonces yo creo que esa regla hay que sacar para sacarles a estos señores delirantes de sus sueños de eternización. Por lo menos poner límites a eso. Un límite, hay que poner un límite. Pero eso no significa que uno se alinee con el leninismo, ¿no? Tampoco es que aquí está naciendo el leninismo y ahora vamos a militar detrás del leninismo. Algunos quedarán con el estalinismo. Con mucho escepticismo, yo ya veo este proceso con mucho escepticismo después de todo lo que ha pasado, después de toda esta década, después de todo lo que estamos viendo alrededor del propio Lenin Moreno, ¿sí? Se tendrá que dar señales más claras, posiciones más claras, salir de estas declaraciones demagógicas alrededor de la consulta popular, ¿no? Entonces, yo estoy en contra de la reelección indefinida, me parece que es dañino para la democracia, me parece que es una regla perversa, y yo en ese sentido sí voy a apoyar a Lenin Moreno. Yo quiero agradecer a Felipe Burbano de Lara y a Raúl Andrade, con quien hemos visto, ¿no?, estas partes que a veces en la discusión de la casa también se plantea, y hemos querido nosotros pedirles que reflexionen con toda nuestra radio audiencia. Muchas gracias por acompañarnos. Está en nuestros estudios ya el doctor Gustavo Medina, y haremos un contacto con el doctor Roberto López en Guayaquil sobre el tema jurídico del vicepresidente Glass. Enseguida volvemos. Si no pudo escuchar algún programa de esta semana, mírelo en nuestra aplicación Exa Ecuador.